Cordial saludo. A continuación vamos a presentar el producto del proyecto desarrollado para la materia Métodos Numéricos de la maestría en Ingeniería Ambiental y que tiene como propósito a realizar un aplicativo utilizando la interfaz gráfica de MATLAB. Nosotros decidimos escoger un proyecto en el cual involucrara el manejo preliminar de datos de información de ruido realizada por sonómetros tipo 1 que permitan recolectar información de ruido en tercios de banda de octava, que permitan de igual forma analizar la información de ruido, determinando sus factores de ajuste K que están relacionados con lo establecido en la resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente y Vivienda para el control de ruido. Estas correcciones están relacionadas con las características del ruido que se midió y establecen unos niveles de penalización relacionados con la incomodidad que dichas características generan dentro del perfil de ruido monitoreado. El trabajo fue desarrollado por Nancy Currea, Patricia Ávila y Alexander Rincón. Decidimos denominarlo preliminarmente como Dolphin Sound, dado que el delfín es el animal con la mejor capacidad auditiva que hay. Bien, esta es la primera pantalla, la pantalla de inicio. Vamos a iniciar el aplicativo dándole continuar. En esta pantalla donde se va a hacer la descripción del punto, la información recolectada, cargar los datos que arroja el sonómetro en tercios de banda de octava, y la herramienta lo que nos va a permitir es visualizarla y realizar posteriormente los ajustes K. Entonces, en primera medida vamos a llamar el punto, que en este caso fue un generador eléctrico, a darle una pequeña descripción. Generalmente está relacionada con el entorno de donde se hizo la medición, algunas condiciones específicas, la información que de una manera breve dé una idea de cómo fue el monitoreo o de las características cualitativas o relevantes durante el monitoreo de aquella fuente. Podemos caracterizar o describir brevemente, por ejemplo, el tipo de suelo, asfalto o concreto, equipo parcialmente encerrado. Es una descripción muy breve. El programa nos va a solicitar el tiempo de la medición, en este caso fue diurno, aunque también se puede seleccionar el caso nocturno dependiendo pues de los intervalos de tiempo que están presentados en la interfaz. Introducimos la distancia a la cual se hizo la medición, que según la resolución que les mencioné anteriormente es de 1.5 metros. Ingresamos los datos de nivel equivalente en frecuencia de muestreo lenta o slow e impulsiva, de acuerdo a lo arrojado por el sonómetro, que es un dato crudo que nos da este equipo. Para este caso, el primer dato fue de 65 decibeles y el segundo de 62. En esta parte de la interfaz vamos a cargar los datos en tercios de banda de octava. Hacemos clic en Browse. Traemos la información del punto que se hizo de día, el punto 1. Vamos a abrir. Y el analizador nos va a visualizar la información. Nos va a dar una comparación de los dos valores lento e impulsivo. Nos va a mostrar los valores de nivel de presión sonora en ponderación Z, que es la que nos permite hacer las correcciones, de acuerdo a la frecuencia, que va desde los 12.5 Hz, que son los sonidos bajos, hasta las altas frecuencias, que son 20.000 Hz. En tercios de banda de octava, el espectro de frecuencia está más dividido, lo que nos permite hacer un análisis más específico del tipo de ruido que se está analizando.
Eh, los datos de tercio de octava son ajustados para obtener datos de banda ancha o de un octavo de banda que nos permiten realizar análisis en cuanto a bajas frecuencias. A la derecha podemos visualizar en forma gráfica los resultados de las dos tablas, la primera en banda ancha y la segunda en tercios de octava. Estos perfiles lo que nos permiten visualizar es la predominancia de algunos valores de ruido hacia las bajas frecuencias o hacia las medias o altas, dependiendo del perfil, la identificación de algunos ruidos asociados a una frecuencia, como son estos tonos o picos, y algunos, por ejemplo, en este caso, alguna tendencia hacia las bajas frecuencias. Esto igual nos lo presenta el programa mediante el cálculo de la corrección K, con lo cual lo que se hace es revisar, de acuerdo a los criterios brindados en la resolución 627, verificar los niveles de ruido asociados a las frecuencias y establecer unos valores de penalización. Damos entonces calcular correcciones K y obtenemos la pantalla donde el programa nos permite visualizar las características del ruido. El ruido, en cuanto a ruido tonal, encontramos que existen componentes importantes, esto es decir, que existen picos asociados a una frecuencia con un ruido característico y dependiendo de qué tan marcada es la diferencia entre la banda donde tenemos el pico y las adyacentes, pues vamos a tener una característica fuerte, neta o intermedia o inexistente de ruido tonal. Entre más alta sea la diferencia con los adyacentes, más fuerte será el componente tonal. Entonces el programa nos permite identificar que tenemos picos tonales a 31, 63, 100, 400, 800 y 16.000 Hz, de los cuales encontramos que en 31.5 hay un componente neto, es decir, intermedio, y en el pico de 400 hay un ruido fuerte, hay un componente tonal fuerte, lo que podemos asociar a un pitido. Adicionalmente, haciendo ya el análisis de bajas frecuencias, encontramos que efectivamente hay un componente de bajas frecuencias, es decir, hay una tendencia de este ruido a ubicarse hacia las bajas frecuencias o sonidos graves. Y en cuanto a corrección impulsiva, es decir, si existe una diferencia entre la medición de ponderación lenta y la de ponderación impulsiva muy grande, si la diferencia es muy grande en cuanto al valor de la medición impulsiva, es decir, cuando por ejemplo tenemos golpes o impactos como pueden ser disparos o sonido de troqueles o de pistones, tendríamos componentes impulsivos, pero en este caso la diferencia no es muy grande y el programa nos indica que no existen componentes impulsivos. Finalmente, asociados a estos valores o a estos componentes que se encuentran en el espectro, vamos a obtener un valor de corrección final K que va a ser el mayor de ellos. ¿De dónde salen estos valores? Existe una tabla de referencia, la cual podemos visualizar dando clic en View K Reference, y podemos ver que cuando hay componentes de baja frecuencia, si se encuentran en el día, se añaden 5 decibeles a la medición. Si la medición se hizo de noche, se agregan 8. Para el componente tonal, en caso de que sean neto o intermedio, se agregan 3, fuerte 6. Lo mismo ocurre para el caso impulsivo. De lo que podemos observar para esta medición, el programa nos indica que como la medición fue hecha en horario diurno y se encontraron componentes de bajas frecuencias, se puede aplicar una corrección de 5 decibeles. Pero adicionalmente el programa también encontró que hay un componente tonal fuerte, para la cual también habría una corrección de 6 decibeles. De estos dos valores se escoge el mayor, que es 6, el programa lo selecciona y se lo suma al valor que habíamos obtenido anteriormente, de 65 decibeles. Este será el valor ajustado
de nivel de ruido encontrado para ese punto. Adicionalmente, como otra aplicación del programa, podemos calcular la potencia sonora relacionada con esta fuente y con base en este valor ajustado. Esto nos da una ligera sobreestimación, pero es un caso conservador en el cual buscamos garantizar la protección auditiva. Aquí en esta parte del programa le damos calcular la potencia sonora y el programa nos genera un perfil de propagación básico de visualización preliminar, en el cual no tenemos en cuenta la atenuación, y el modelo principalmente que se utiliza es un modelo de propagación hemisférica. Tenemos entonces que la potencia sonora es de 82.5 decibeles y vemos cómo va disminuyendo a medida que se aleja de la fuente. Otro componente que contiene el aplicativo está relacionado con un nivel de cumplimiento. Conocida una vez la potencia sonora, es posible determinar si yo deseo cumplir una norma, a qué distancia como mínimo debe estar esa fuente. Las normas la podemos visualizar haciendo clic en la resolución 627 y esta tabla nos relaciona distintos sectores y distintos límites. En horario diurno, por ejemplo, en un sector de tranquilidad y silencio, vamos a escoger 55, digitamos 55, pueden ser hospitales o bibliotecas o zonas residenciales, y le decimos al programa que nos calcule la distancia mínima. Y nos dice que para una fuente de ruido debe estar por lo menos a 9.4 metros de distancia. Finalmente, podemos condensar los resultados dándole al programa la opción de exportarlos a una ficha de Excel, donde posteriormente los podemos ver resumidos o los podemos manipular para cálculos posteriores. Damos clic en la ficha Export. El programa, como podemos ver, nos abre el archivo creado, que por defecto tiene el nombre de Output Dolphin. Podemos guardarlo después con la opción Guardar como, y visualizamos la descripción de los resultados obtenidos: el nombre del punto, la descripción, la distancia de medición, la tabla de valores de tercios de octava, de banda ancha, los valores preliminares obtenidos en la medición directa con el sonómetro, el factor de corrección final encontrado, el valor de equivalente corregido, el valor de potencia calculado, el nivel de normativo que deseamos cumplir, que decidimos ingresarle con base en la tabla, y la distancia mínima a la cual se debe encontrar la fuente. Esta herramienta se encuentra en proceso de desarrollo, pero se busca o se pretende con esto, además de consolidar los conocimientos en el uso de la interfaz gráfica y de la construcción de interfaces gráficas mediante MATLAB, también que permita la comprensión y el análisis rápido, la visualización rápida de puntos de medición de ruido conforme a la normatividad. Muchas gracias.